Hoy en día recibimos información por todos lados. Solo basta mirar a nuestro alrededor para encontrarnos con teléfonos, cámaras, reproductores de música y todo tipo de aparatos que hacen nuestra vida más fácil. Sin embargo, ninguno de estos inventos tendría sentido sin algo aún más importante: ¡la libertad de expresión! Sin este derecho, nuestro mundo no habría evolucionado de la misma manera. Veamos cómo. Hace mucho tiempo, cuando no nos podíamos expresar libremente, la única voz válida era la del más fuerte, y cuando alguien decía algo que no le gustara a él, pues las consecuencias nunca eran buenas. Tuvieron que pasar muchos siglos para que nos diéramos cuenta de que el más fuerte no siempre es el más inteligente, y la mejor forma de garantizar que las ideas de los demás sean escuchadas fue por medio de este derecho fundamental. Gracias a esto, la humanidad pudo intercambiar libremente sus ideas y avanzar en prácticamente todos los campos. El derecho a expresarnos libremente tuvo tanto éxito que es por él que ahora vivimos rodeados de teléfonos, reproductores, publicaciones y cuanta cosa inunda nuestras vidas. Sin embargo, hay un problema. Todavía hay unos pocos que creen más en la fuerza que en las ideas y atacan a quienes quieren contarles a los demás sus puntos de vista. Pues claro, es más fácil convencer por la fuerza, ¿no? Claro, pero el problema es que limitar la libertad de expresión termina favoreciendo a unos pocos con poder y no a la sociedad en general. Para la muestra, estos testimonios. Si no fuera porque todo el mundo dice lo que quiere, nosotros los honorables doctores de la República podríamos estar tranquilos haciendo patria con el presupuesto en vez de andar esquivando periodistas que nos revisan todo a pesar de nuestra dignidad de padres de la paz. Mira, es que sin ese derecho uno podría salir en el carrito y tomarse unos chaguitos tranquilos con la moza sin terminar saliendo en todos los berracos noticieros. Ay, caray. Vea, niña, en mis negocios la primera baja es la verdad, y sin prensa ni cosas de esas yo podría hacer libremente lo que quisiera y nadie sabría nunca. Como podemos ver, la libre expresión hace ciudadanos mejor informados y más conscientes de su país para tomar decisiones sobre su futuro. Y una sociedad bien informada es menos susceptible de ser engañada por los corruptos, por los amigos de la fuerza y por aquellos a quienes les gusta hacer las cosas a escondidas. Pero un momento, ¿entonces yo puedo decir lo que quiera de quien quiera, así sea chisme? Pues en principio sí, la libertad de expresión es un derecho universal. Esto quiere decir que no solo cobija a periodistas, sino cualquier ciudadano que quiera expresarse por cualquier medio. Pero mucho ojo, ni el gobierno ni nadie puede impedir previamente la publicación de algo, así sea mentira. La libertad de expresión solo puede ser sancionada por un juez después de un proceso judicial. Por eso de nosotros como ciudadanos depende exigir al Estado que cuide nuestro derecho a expresarnos y ser garantes de ello junto con los jueces, las autoridades, las ONG y todo el mundo. Y esto no solo se aplica para el periodismo, sino también para la literatura, el cine, las artes plásticas, las redes sociales, el internet y en fin, para cualquier espacio donde podamos poner a circular nuestras ideas. Exacto. Entonces, para hacer un mundo donde todos podamos dar nuestro punto de vista. Donde los derechos efectivamente sean para todos. Y donde el verdadero poder esté en manos de la gente. A defender la libertad de expresión. Y mi derecho a preguntar. Hoy me encuentro acá en la Universidad Sergio Arboleda, específicamente en la biblioteca del Dr. Álvaro Gómez Hurtado, quien fue vilmente asesinado a las afueras de la Sergio Arboleda alrededor de las 10 de la mañana el día 2 de noviembre de 1995. Y hoy, con mucho gusto, entrevistaré al profesor Rafael Gómez Martínez. Buenos días, doctor Rafael. Buenos días, ¿cómo están? Para contextualizar la entrevista, por favor, cuéntenos quién es usted. Yo soy Rafael Gómez Martínez, actualmente soy docente en la Cátedra de Economía, de Doctrinas Económicas y de Comercio Internacional en esta universidad, la Sergio Arboleda, y en varias universidades de Bogotá. Soy consultor, soy sugerente de una empresa de finca raíz y padre de familia como tal. ¿Qué parentesco tiene usted con el doctor Álvaro Gómez Hurtado? Yo soy sobrino, yo soy hijo de Enrique Gómez Hurtado, entonces soy sobrino de él y nieto del doctor Laureano Gómez. ¿Qué significa libertad de prensa?
Según Adam Smith, libertad significa que la libre oferta y la libre demanda circulen libremente, sin ningún tipo de presión de ningún agente externo. ¿Hay en Colombia libertad de prensa? Entre comillas, porque si usted lo mira desde el punto de vista de la oferta, hay una serie de monopolios económicos que dominan la libertad de prensa, y si usted lo mira desde el punto de vista de la demanda, que somos todos los consumidores, dependemos de lo que digan esos monopolios. Entonces esos monopolios tienen unos intereses económicos, y al tener unos intereses económicos la libertad de prensa se ve restringida como tal. Es decir, completamente libertad como tal no la hay. Eso donde usted lo está viendo por ejemplo en el actual gobierno del presidente Santos, que manipula, entre comillas, la información hacia los grandes medios como lo son Caracol, RCN, en Tiempo. Para ser más específico, ¿piensa usted que había libertad de prensa en 1980 y entre 1980 y 1990? Que en esa década existían una serie de factores externos que estaban impidiendo el libre desarrollo de la libertad de prensa. El país estaba amenazado por el narcotráfico, por las guerrillas de ese entonces. A ustedes, las nuevas generaciones, por ejemplo, se les dificulta entender el contexto en el cual se da la toma del Palacio de Justicia. Entonces, cuando ustedes no tienen el contexto de lo que sucedía en ese momento previo a la toma del Palacio de Justicia, ustedes se quedan con la visión de lo que está sucediendo en el presente. Entre 1980 y 1990 se juntó el hambre con el diablo. El hambre de unos movimientos guerrilleros de la época con el diablo de ese momento, que era el narcotráfico engendrado por Pablo Escobar y su gente. Después vinieron los Rodríguez Orejuela. Entonces usted fíjese que la adversidad con la cual yo crecí en ese momento, que era más o menos el momento en el cual tú estás viviendo, pues era una adversidad muy grande, porque estábamos en medio de asesinatos, en medio de bombas, en medio de secuestros, en medio de un gobierno que estaba siendo presionado por el mismo Pablo Escobar desde lo que se llamó la catedral. Y entonces en ese momento, pues libertad de prensa como tal no había. Usted le venden la idea en el colegio que la violencia en Colombia comenzó en 1950, y no. La violencia en Colombia comenzó desde el mismo día en que obtuvimos la independencia. Después de la independencia llegaron 7 guerras civiles, y después de esas 7 guerras civiles llegó la guerra de los 1000 días, y después de la guerra de los 1000 días llegó la Primera Guerra Mundial, y después la Segunda, y ahí sí vino la época liberal y conservadora. Entonces Colombia ha sido un pueblo violento por naturaleza. El problema es que la violencia antes no tenía este ingrediente de narcotráfico. El narcotráfico vino a posicionarse en la década que usted está preguntando, que es la década de 1980. Y en eso hubo complicidad de toda la clase social colombiana que permitió la llegada de eso. Entonces hay que hacer un verdadero autoexamen para tratar de digerir todo lo que pasó y sacar las consecuencias de eso. ¿Realmente los medios de comunicación estuvieron influenciados por el narcotráfico? Yo diría que algunos sí, no todos, pero más que los medios, algunos periodistas. ¿Me podría explicar más a fondo su respuesta, por favor? ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, usted se pone en el contexto de la ciudad de Medellín o en el contexto de la ciudad de Cali de la época de Pablo Escobar o los Rodríguez Orejuela. Ellos eran los amos y señores de esas dos ciudades. Así como compraron los equipos de fútbol, también compraron muchos personajes de la vida pública nacional, y dentro de esos personajes pues había unos periodistas y medios de comunicación que se prestaron para eso. O sea, su afirmación es que habían algunos que sí estaban influenciados por el narcotráfico, pero no todos. Algunos, y además pagos. ¿Sintió temor como ciudadano, como estudiante, como persona, frente a la situación que estaba viviendo el país? Hubo un momento muy crítico en la parte final de Pablo Escobar, cuando él se dedica a poner bombas. Puso la del DAS, puso la del Centro 93 y puso una en la calle 26. En esas 3 situaciones, en mi caso personal, yo me salvé de milagro. En la del Centro 93 me salvé por 15 minutos. Y en la de la calle 26 con mi papá nos salvamos por
5 segundos. Fue una diferencia abrumadora. Nos llegamos a la oficina de la calle 26 con Colpatria, parqueamos, subimos en el ascensor y ¡boom! Nos salvamos, fue de vainas. El objetivo de Pablo Escobar era acabar con las personas de bien. Y casi lo logra. ¿Cómo se vio afectada la libertad de prensa cuando se secuestró al doctor Álvaro Gómez Hurtado? Mucho, porque es que un secuestro es una amenaza. Entonces, cuando usted priva de la libertad a una persona, prácticamente no solamente lo están amenazando a usted, sino que están amenazando a todo el entorno. Entonces la prensa se silencia y entonces la prensa coge temor para hacer las investigaciones que debe hacer. Entonces, no solamente es el secuestro de una persona, es el secuestro y la mordaza que se le pone a la prensa en general. Doctor Rafael, muchas gracias por la entrevista y gracias. Gracias. Hoy me encuentro acá con Gabriela Uribe. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sergio? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos un poco más de ti, por favor. Bueno, yo soy egresada de la Universidad de La Sabana de Comunicación Social y Periodismo. En este momento estoy ejerciendo ya la carrera y he hecho, digamos, algunos pinos en el periodismo y ahorita estoy en la parte de comunicación organizacional. Okay. Antes que nada me gustaría introducirte a mi proyecto personal que trata de la libertad de prensa. Se enfoca más que todo en un marco histórico de 1980 a 1990 en nuestro país, Colombia. En las masacres que ha vivido Colombia con el exterminio de un partido político, con las bombas, con todo lo que ha azotado el narcotráfico. Entonces, antes que nada me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti libertad de prensa? Si nos vamos un poco más allá de la teoría y empezamos, digamos, a mirar desde la práctica, para mí la libertad de prensa es, digamos que yo voy muy de la mano con esa teoría, y es el tener la libertad de expresar, de adquirir y también de generar alguna información veraz con total libertad y sin alguna amenaza o algún bloqueo que tú tengas enfrente de ti. Okay. ¿Hay en Colombia libertad de prensa? Creería que sí hay libertad de prensa porque pues aquí nosotros los colombianos tenemos el derecho de tener información. Hay países en que no. Hay países en que tú te pones a ver y digamos que el gobierno tiene controlado todos esos medios, que incluso hasta ni hay medios, y los ciudadanos no tienen acceso a la información, ni tienen acceso a los medios de comunicación para ellos mismos generar contenido. Nosotros aquí sí los tenemos. Nosotros tenemos no solo medios nacionales, sino que tenemos también medios de comunicación regionales, tenemos muchísimos medios comunitarios. Entonces digamos que por ese lado, yéndonos en la teoría, yo creería que sí. Sin embargo, sí me atrevería a decir que sí está un poco sesgada por las influencias no solo políticas, sino económicas también. Entonces que no es una libertad total, sino que tú tienes que ir siempre con unos principios y con unos ideales que te rigen, digamos, el trabajo como periodista. ¿Y en la época de 1980 a 1990 había libertad de prensa? En esa época, la libertad de prensa, lo que te decía, en esa época se empezó a ver truncada lo que se llamaba libertad de prensa y empezaron a callar a los periodistas. Entonces yo creo que no había libertad de prensa en el momento en que empezó a aparecer la violencia en los medios de comunicación. Antes de esa época se podría decir que sí, porque como te digo, a pesar de que estaba sesgada, se ejercía el periodismo como tenía que ser y como le enseñan en la academia. Ya cuando empieza a surgir toda esta revolución del narcotráfico y de la violencia en Colombia, ahí ya se empieza a ver trucada la libertad de prensa. ¿Cuál es la función del periodista? La función del periodista básicamente es ser el informador y ser la voz del pueblo, así de sencillo. En su opinión, ¿hoy en día el narcotráfico está influenciando los medios? Yo creería que el narcotráfico propiamente no. Están influenciados son más por esas
ideologías políticas, por esos intereses económicos, más que por otras cosas como la violencia. Digamos que ya pasamos a otro plano, que ya no es la violencia como tal, sino ya son más intereses, como te digo, económicos. ¿A quiénes recuerda usted que hayan luchado por contarle al pueblo lo que estaba pasando? Bueno, yo creo que el que se viene primero a la cabeza es Guillermo Cano, que es fue una persona que como periodista uno tiene que seguir, digamos, el ejemplo. Como te comentaba, Jaime Garzón también fue una persona que a través del humor, a través del sarcasmo, llegó a muchos personajes muy influyentes de Colombia, llegó a hablar mucho también de Colombia, llegó a decir la verdad y por eso no lo querían. En este momento me acuerdo, digamos, de ellos dos, pero hay muchos, hay demasiados que han querido decir la verdad y los han callado. ¿Cuáles serían los aportes que usted daría al proceso de paz y a la evolución del periodismo? Yo sí lucharía por esa verdad, es decir, lucharía en irme a hablar con, qué sé yo, Humberto de la Calle, por ejemplo, que es uno de los líderes de las mesas, digamos, de concertación, y sacar la verdad, es hablar con la verdad. ¿Qué opinión le merecen las actuaciones del periodismo de hoy en día? Yo creo que es un periodismo que, exceptuando muchos periodistas, y lamentablemente lo digo, es algo que no se debería seguir. ¿Por qué? Por lo que te digo, uno no tiene por qué éticamente callarse ciertas cosas simplemente por guardarle el ego, guardarle como proteger a los grandes grupos económicos del mundo. Es simplemente eso. O sea, yo digo que el periodismo debería ser mucho más veraz, mucho más eficaz, mucho más humano. Y pues realmente no es así. Realmente lo que se quiere con el periodismo, con los grandes medios de comunicación, es eso, es vender, es atraer el público y pues lamentablemente no debería ser así. Gabriela, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Hoy me encuentro acá en la Fundación para la Libertad de Prensa con Jonathan Bock. Jonathan. Mucho gusto. Por favor, ¿me podrías comentar de tu vida? ¿Qué es lo que haces diariamente? Bueno, mi nombre, yo soy Jonathan Bock, soy periodista aquí en la Fundación para la Libertad de Prensa. He tenido trayectoria en prensa escrita en España y en Colombia, y actualmente trabajo como coordinador del área de protección y monitoreo a periodistas en todo el país. ¿Cuándo y por qué nace la FLIP? La FLIP nace en el 95, en 1995, como una consecuencia de la violencia que se vivía en el país y que vivían concretamente los periodistas. Es una reunión, una convocatoria que hace Gabriel García Márquez y a la que finalmente se termina constituyendo como una fundación que lo que hace es velar por la libertad de expresión y por su cumplimiento en todo el país. Entonces no es una agremiación ni es una asociación que reúna a periodistas, sino que por el contrario, digamos que la dinámica con la que funciona es desde la FLIP hacia los periodistas. ¿Qué hace la Fundación para la Libertad de Prensa? La fundación trabaja básicamente en tres ramas. La primera de ellas es en protección y monitoreo, que es precisamente pues, el cargo en el área en el que yo estoy, que se encarga de, por un lado, brindar ayudas, pueden ser psicosociales, pueden ser apoyos en diferentes momentos, apersonarse en diferentes situaciones en los que se vulnere la libertad de expresión.
puede ser también un apoyo económico para las situaciones en riesgo en las que se tramita, por ejemplo, la salida de un periodista que esté en riesgo, se tramita su salida de su ciudad o incluso del país. Otra de las áreas es el área de impunidad, que lo que se encarga es de hacer un seguimiento para que los ataques que ha habido contra los periodistas no queden en la impunidad. Entonces se hace un seguimiento de estos procesos y de acceso a la información. En Colombia uno de los grandes problemas y un tema en el que se desconoce mucho es de cómo puedo acceder yo a la información que es pública. Bajo los estándares internacionales, ¿qué es libertad de expresión? La libertad de expresión es un derecho fundamental que cobija a todo aquel que manifieste su opinión. Entonces es un derecho que debe, pues, que precisamente debe defenderse y que se convierte en muchos ambientes, en muchos países, en una clara lucha que debe conseguir el periodismo principalmente, pero la sociedad en general. En términos generales, ¿cuál es la situación actual de la libertad de prensa en el país? La libertad de prensa en Colombia, digamos que ha tenido un punto de quiebre. Hasta el 2001 se asesinaban entre 10 y 11 periodistas anuales. Hoy en día esa cifra es de 1 o 2 periodistas. El descenso en el asesinato de periodistas es considerable y es una victoria, pero esto no quiere decir que la situación de la libertad de expresión sea positivo en el país, porque pues han disminuido los asesinatos, pero han aumentado el número de amenazas. Digamos que las situaciones para atacar la prensa han cambiado, pero el fondo sigue siendo el mismo: buscar silenciar a la prensa. Entonces precisamente todos estos grandes atentados y estas formas de violencia contra la prensa pues ha generado que el periodista se autocensure, que es, digamos, como el gran problema que hay, y es que los periodistas pues han crecido, esta última generación ha crecido en un ambiente de violencia muy grande. Entonces pues ya sabe que si denuncia ciertas cosas de irregularidades, de corrupción, o denuncia a los violentos, pues puede tener implicaciones en su seguridad personal. Entonces lo que optan es por no informar. En cuanto al número de agresiones contra la prensa, en el 2012 se registraron 154 agresiones que vienen de todo tipo de actores. Según la FLIP, los índices de los periodistas asesinados los últimos 5 años ha disminuido en una gran cantidad. ¿Por qué cree que está sucediendo este fenómeno? Ha disminuido en comparación a hace 10 años. En los últimos años se mantiene prácticamente los mismos números. Lo que comentaba son 2 asesinatos, un asesinato anuales. Esto obedece pues que por un lado los periodistas son más cautelosos, y lo que comentaba, se tiende a denunciar menos situaciones extremas, ¿no? También pues por otro lado hay que reconocer la labor del Estado que pues brinda protección a los periodistas, aunque pues esto no quiere decir que se esté protegiendo del todo la integridad de los periodistas, porque pues resulta, de todas maneras, muchas medidas resultan insuficientes para el riesgo que tienen varios periodistas en las regiones. De todas maneras, también es importante el trabajo de las organizaciones sociales, agremiaciones de periodistas que levantan la voz, que están constantemente señalando donde puede haber situaciones de riesgo y de vulnerabilidad. Entonces, para que los periodistas también pues aprendan a convivir con esa amenaza que hay constante por el oficio que manejan, ¿no? Porque cuando uno está señalando y está apuntando y metiendo el dedo en la llaga, pues seguramente eso molesta a mucha gente. ¿Cuál considera usted que es la mayor amenaza para el periodismo de hoy en día? Pues a lo que más se tiene miedo de denunciar sigue siendo pues la corrupción administrativa en las regiones, las corrupciones locales, los brazos que eso puede alcanzar a tener, los vínculos con los grupos armados ilegales. Cuando se tocan esos temas son
temas pues muy sensibles que realmente tienen una consecuencia casi que directa. Desde su papel como periodista, ¿qué aportes le podría dar al proceso de paz que vive el país? Buscar seguir una línea recta en la que no se vaya hacia ninguno de los dos extremos y pues siempre con la información y las noticias por delante, ¿no? Más allá de las posturas personales, que creo que es uno de los daños que se le puede estar haciendo al proceso de paz y al periodismo por sí. ¿Qué opinión le merecen las actuaciones de los medios de comunicación de hoy en día? Pues sin duda la prensa pasa por un momento en el que está llamada a reinventarse. O sea, reinventarse en el sentido de los modelos de negocio, no de los principios del periodismo que deben ser los mismos. El periodismo, para seguir a flote, debe volver a esos principios fundamentales del periodismo, y ahí va a encontrar la respuesta para esta crisis que se ha llamado a toda la situación por la que atraviesa el periodismo, ¿no? Pero a reinventarse en sus modelos de negocio, a reinventarse en cómo presentar las noticias, en cómo atraer a los lectores nuevamente, porque sin duda pues la irrupción de redes sociales, de internet, han ido marcando un camino que en muchos medios de comunicación les ha resultado difícil saber cómo afrontarlos. Entonces pues ahí vemos que cada vez hay contenidos más ligeros, que hay menos investigación, que hay menos profundidad, menos contexto en las noticias que se presentan, y que se tiende a dedicar una muy buena parte a noticias que antes no tenían cabida en buena parte de medios de comunicación, ¿no? Jonathan, ha sido un placer. No, a ti, muchas gracias.